la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10:30 horas el día 8 de octubre de 2020, da inicio a la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente, la suscrita magistrada Yolanda Pedrosa Reyes en mi carácter de presidenta, así como el magistrado Roberto Garza de Liga, la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, el secretario general de Acuerdos Francisco Ponce Muñiz y los secretarios de Estudio y Cuenta San Juan Jaramillo Jante, Gabriela López Domínguez, Gladys González Flores y Flavio Arturo Mariano Martínez. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, fracción segunda, 32, fracción primera de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y artículos 12, 21, 23, 26 y 44, fracción 32 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del Estado, así como en el Acuerdo General del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, por el que se implementan diversas medidas en relación con el funcionamiento y la operación de las áreas administrativas y jurisdiccionales con motivo de la contingencia por COVID-19. En tal virtud, solicito al secretario general de Acuerdos a constar la existencia de quórum legal. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública de instancia que se lleva a cabo en la unidad de conferencia, además de usted se encuentran integrados el magistrado Roberto Garza de Liga y la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica, hay quórum para sesionar válidamente. Es la verdad. Gracias. Una vez verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretario, informe sobre los asuntos a tratar el día de hoy. Por autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son, en primer lugar, a propuesta de la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, un proyecto de resolución para el recurso de revisión TESLP, diagonal RR, diagonal 05, diagonal 2020. En segundo lugar, a propuesta del magistrado Roberto Garza de Liga, un acuerdo plenario dentro del Juicio Ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 771, diagonal 2020. En tercer lugar, a propuesta de la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, un proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del Juicio Ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 763, diagonal 2020 acumulados. Y finalmente, a propuesta de la misma magistrada, un proyecto de resolución para cumplimiento de sentencia de la ejecutoria dictada por Sala Regional Monterrey en el expediente SM-JDC-58 de 2020 y acumulado, derivado del expediente TSLP de JDC, diagonal 07 de 2016 del índice de este tribunal. Los referidos expedientes, los nombres de los promoventes y autoridades responsables de estos expedientes se expresaron en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el listado de asuntos para resolver el día de hoy. Si están de acuerdo con ello, síganse a manifestarlo en votación económica. Secretario de cuenta de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del proyecto de resolución para el recurso de revisión TSLP-RR 05-2020, que está a cargo de la ponencia de la magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Si no hay inconveniente alguno por parte del Pleno, daremos cuenta del proyecto por conducto de la secretaria de Estudio y Cuenta, la licenciada San Juan Jaramillo Jante. Adelante, secretaria. Buenos días, magistradas, magistrado, con su autorización me permito dar la cuenta. Con el proyecto de sentencia que se pone en su consideración, se propone confirmar el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitido el 12 de agosto de 2020, dentro del procedimiento especial sancionador PES-02-2020 y PES-03-2020 acumulado, promovidos por María José Rosabala González, Carlos Gerardo Espinosa, Jaime y Yalma Graciela Segura Hernández. La pretensión de los actores estriba en que se revoque el acuerdo emitido el 12 de agosto del presente año por el Consejo Estatal Electoral y se le ordena iniciar un procedimiento sancionador ordinario para que estudie actos de violencia política en general, o en su defecto se recauce la denuncia por la vía violencia política a ese tribunal electoral
para que se estudien los agravios expresados en la demanda inicial y se determine si se constituyen actos de violencia política y violación a los derechos políticos electorales de ser votados en la vertiente del libre ejercicio del cargo. Este tribunal determina que los agravios expresados por los actores son inoperantes e ineficaces para su pretensión. En esencia, los agravios expresados por los actores son que los actos de violencia política sean estudiados por la vía del procedimiento sancionador ordinario, al resultar improcedente el procedimiento especial sancionador, que el Consejo Estatal Electoral reencauce al Tribunal Electoral la denuncia interpuesta. En cuanto al primer agravio, resulta inoperante por no combatir las consideraciones emitidas en el acuerdo impugnado. Los demandantes parten de una premisa falsa y por ende la conclusión a la que arriban, al señalar que si no se actualiza la violencia política contra las mujeres en razón de género, por existir violencia en contra de un hombre, debe analizarse la violencia política de manera general, sin incluir el género y por la vía del procedimiento sancionador ordinario. Lo incorrecto de la premisa parte de que la conducta tipificada en las diversas normas jurídicas se constriñe a la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género y no a la violencia política en general. Así, los actores de manera incorrecta consideran que las circunstancias denunciadas constituyen violencia política en general, y ahí radica la inoperancia de su agravio. Resulta inoperante la pretensión de los actores en cuanto a las conductas denunciadas, las atienda el Consejo Estatal Electoral bajo la vía del procedimiento sancionador ordinario como violencia política en general sin la perspectiva de género. Por tanto, si las conductas denunciadas en el escrito inicial van encaminadas a una posible denuncia política de género en contra de las mujeres en razón de género, la obligación de la autoridad responsable era llevar a cabo la adecuada identificación y codificación legal de los hechos denunciados, así como sus respectivas repercusiones de derecho, lejos de constituir un cambio de la litis como lo pretenden los recurrentes. La facultad de la autoridad se constriñe en hacer cargo de la cuestión fáctica sometida a su jurisdicción, analizando de manera integral y exhaustiva, bajo el marco jurídico aplicable, las conductas denunciadas. Así, la pretensión de que se analicen planteamientos diversos a los expuestos en la demanda inicial implicaría un cambio de litis a la que en su momento fue sometida a la consideración de la autoridad responsable. Por tanto, no es factible atender los actos de violencia política general denunciados mediante el procedimiento sancionador ordinario, toda vez que de la reforma electoral federal específicamente dispone que los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género deben ser analizadas por el procedimiento sancionador especial. En cuanto al segundo agravio, en que el Consejo Estatal Electoral debió reencauzar a este Tribunal Electoral la denuncia inicial, resulta ineficaz el agravio, puesto que para que este tribunal vuelva a estudiar la violación de los derechos políticos electorales de ser votados en la vertiente del ejercicio del cargo, a ningún fin práctico conduciría a reencauzarlo a ese tribunal, toda vez que este órgano jurisdiccional en un inicio lo reencauzó a la autoridad administrativa para que analizara si los actos denunciados constituían violencia política contra las mujeres en razón de género, y al mismo tiempo admitió al trámite el análisis de los hechos denunciados por violencia de derecho político electoral del libre ejercicio del cargo. Asimismo, los agravios expresados en la demanda inicial relativos a violaciones del libre ejercicio del cargo ya fueron atendidos en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales número DSLP-JDC, diagonal 14, diagonal 2020, y resueltos por este Tribunal Electoral el 14 de agosto, la cual ha causado ejecutoria por no ser impugnado en el momento procesal oportuno. El estudio nuevamente de los agravios expresados, como lo pretenden los recurrentes, provocaría la actualización de la eficacia refleja de la cosa juzgada, figura que se presenta entre otros elementos cuando el planteamiento propuesto por un accionante o un determinado juicio ya haya quedado atendido en una falla preciso y la materia de ambos procesos, el ejecutoriado y el que se está en curso, se encuentren vinculados de manera tal que haya posibilidades de que existan fallos contradictorios. Por tanto, a ningún fin práctico conduciría a recausar el asunto en comento a este Tribunal Electoral,
puesto que la vulneración de sus derechos políticos y electorales del voto pasivo y su vertiente ejercicio del cargo, sus derechos fundamentales de petición y acceso a la información en lo correspondiente de pago de sus dietas ya fueron atendidos mediante la resolución del juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de ciudadanos citados. Por tanto, se declaran por una parte inoperantes y por otra ineficaces los agravios expresados por María Consuelo Zavala González, Carlos Gerardo Espinosa Jaime, Alma Graciela Segura Hernández, y se confirma el acuerdo impugnado. Es la cuarta, magistrada. Gracias. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, si desean hacer uso de la voz. No. Bueno, yo solo quiero hacer un énfasis en este proyecto, en que el tema principal, en cuanto al desechamiento que ordenó el Consejo Estatal Electoral, derivó precisamente en motivos que no son impugnados en esta instancia. Y el motivo principal en que se centran los agravios aquí es en señalar que no se debió haber llevado el procedimiento mediante el procedimiento especial sancionado, sino mediante el procedimiento ordinario, pero sin atacar de fondo las razones que sostienen el desechamiento del CEPAC. Por tal razón, yo coincido con el proyecto que ahora se presenta, en cuanto no se atacan de fondo las razones que sostuvo el Consejo Estatal Electoral. Gracias. Adelante, magistrada. Adelante, magistrada. Gracias. Es que estoy teniendo un poquito ahí de fallas en la conexión, presidenta. Sí, efectivamente, a mí también me gustaría ahondar en lo dicho por usted, porque efectivamente los promoventes no combaten de manera frontal los argumentos esgrimidos por la autoridad para el desechamiento. Es más, en el escrito propio del medio de impugnación, que en este caso se trata del recurso de revisión, ellos manifiestan comulgar de alguna manera con el sentido de la autoridad en el desechamiento, y es por ello que nosotros no nos podemos pronunciar más allá de lo que ellos mismos están combatiendo, es decir, los agravios resultan inoperantes en razón decir cuál fue la omisión de estudio de la propia autoridad o cuáles fueron los preceptos legales que la autoridad electoral omitió estudiar. Entonces, yo creo, bueno, por supuesto, como es propuesta de la ponencia de una servidora, que estoy con el proyecto, pero sí quisiera que quedara bien puntualizado ese tema, porque efectivamente nosotros no podríamos ir en este caso más allá con alguna suplencia en la deficiencia de la queja por el medio de impugnación del que se trata, y por tanto creo que es correcta la resolución que hoy se pone a su consideración. Gracias, presidenta. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? No. Se somete a votación el proyecto. Con su nuestra presidenta, proceda a tomar la votación respectiva. Magistrado Giovanni Pedrosa Reyes. Por el proyecto. Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor del proyecto. Magistrada Denise Adriana Torres Guerrero. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria, dele todos los puntos objetivos. Con su autorización, magistrada. Bueno, entonces se resuelve. Primero, se declara por una parte inoperante y por otra parte ineficaz los agravios expresados por María Consuelo Zavala González, Carlos Gerardo Espinosa Jaime y Alma Graciela Segura Hernández. Segundo, se confirma el acuerdo de fecha 12 de agosto del presente año, emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se desechan de plano las denuncias interpuestas por María Consuelo Zavala González, Carlos Gerardo Espinosa Jaime y Alma Graciela Segura Hernández, y dieron origen al inicio de los procedimientos sancionadores especiales con claves alfanuméricas PES-02-2020 y PES-03-2020. Tercero, notifíquese conforme a derecho corresponda. Cuarto, con fundamento de lo dispuesto por los artículos 3, fracción 13, 14 y 15
artículo 41, fracción cuarta, y por analogía el artículo 23, fracción tercera de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace de conocimiento de las partes que la sentencia que se pronuncie en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Gracias, secretario. A su consideración, los puntos resolutivos, si desean hacer alguna observación. Es correcto. Sin observación. Se procede al endoso, secretario. Como siguiente asunto listado en el orden del día está el TSLP JDC 771, diagonal 2020, promovido por Alicia Leos Galván y otros. La ponencia del magistrado Roberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Daremos cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez, si no hay inconveniente. Adelante, secretario. Buenos días, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Por su autorización procede a dar cuenta del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, TSLP, diagonal JS, diagonal 771, diagonal 2020, interpuesto por la ciudadana Alicia Leos Galván y otros en su carácter de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, en contra de la declaración de improcedencia del acta en el padrón de protagonistas del cambio verdadero, emitida el día 7 de agosto de la presente anualidad y notificada vía correo electrónico el día 11 de agosto por la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Ese tribunal electoral dictó resolución el 1 de septiembre de 2020 dentro del juicio ciudadano TSLP, diagonal JS, diagonal 771, diagonal 2020. La sentencia de referencia resolvió recausar el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena al efecto de que la libertad de jurisdicción conociera sobre la demanda interpuesta por el Estado. Asimismo, en el punto resolutivo tercero de dicha sentencia, se ordenó a dicha comisión que dentro del término de 48 horas a partir de que le fuera notificada dicha resolución, comunicara a esta autoridad que se disponía sobre el trámite que debió hacer causamiento del acto. Al efecto, cabe puntualizar que el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia del Partido Político Morena dictó acuerdo de admisión dentro del procedimiento sancionado electoral con número de expediente CMHJ, diagonal NAR, diagonal 585-2020, de fecha del 15 de septiembre del año que transcurre, en la cual se ordenó la ratificación y el registro en el libro de gobierno del recurso de queja presentado por la ciudadana Alicia Leos Galván. Lo anterior es viable de las constancias que van en el expediente original a hoja 141 a las 150 emitidas por dicha comisión. Por lo anterior, bajo esta tesitura se concluye que no existe un acto de ejecución al que deba darse el cumplimiento y por tanto se mandará archivar el expediente TSLP diagonal JS diagonal 771 diagonal 2020 como asunto totalmente concluido. Esa cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrados, el proyecto de cumplimiento del cual se acaba de dar cuenta. Con el mismo. No tengo intervención, presidenta. Gracias. Mucha votación. Con su autorización, está presente, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pérez Arella. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Denis Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Se da lectura de los puntos resolutivos. Primero, se da por plenamente cumplida la sentencia dictada dentro del expediente TSLP diagonal JS diagonal 771 diagonal 2020 por ese Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí de fecha 1 de septiembre de 2020. Se declara que no hay un acto al que deba darse de cumplimiento, se concluye el procedimiento y por tanto se manda a archivar el expediente TSLP diagonal JS diagonal 771 diagonal 2020. Se notifíquese en forma personal a los recurrentes y en los domicilios proporcionados autorizados en autos y mediante oficio adjuntando copias certificadas de la presencia de los efectivos a las autoridades responsables. Cuarto, con fundamento lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 13ª, 14ª y 15ª, 41 fracciones 4 en correlación con el nivel 23, fracción 3 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la sentencia como sea representa su incómodo es que haya causado Estado a disposición del público para su consulta cuando así se solicite.
conforme al procedimiento de acceso a la información. Lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera su favor. ¿Es la cuenta, señores magistrados? Señor magistrado. Gracias, secretario. ¿Alguna observación que tengan sobre los puntos resolutivos? Ninguna. Ninguna, presidenta. Se procede al envío, secretario. Siguiendo el orden del día, tenemos a continuación el asunto TSLT JDC 763, diagonal 2020, y acumulados, promovido por José Antonio Roca Valle, Anaí Torres del Campo, Oscar Hernández Cruz y Juan Carlos Velázquez Pérez. Está en la ponencia de la magistrada Denise Adriana Gómez Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. De nueva cuenta, no hay inconveniente. Daremos cuenta del acuerdo plenario por conducto de la secretaria Gladys González Flores. Adelante, secretaria. Buenos días. Con su autorización, como presidenta, magistrado, magistrada, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que propone declarar cumplida la resolución emitida en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de un ciudadano identificado como TESLP JDC 763-2020 y acumulado, interpuestos por José Antonio Lorca Valle, Anaí Torres M. del Campo, Oscar Hernández Cruz y Juan Carlos Velázquez Pérez, por la violación al derecho político electoral de votar y ser votado, derivado de la ilegal eliminación de su registro del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero del Partido Morena. Lo anterior en virtud de las siguientes consideraciones. Del análisis de las constancias aportadas por la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, ambos órganos partidarios vinculados mediante la resolución de fecha 10 de julio del presente año, se tiene que ser emitida una resolución intrapartidaria de fondo que atienda los planteamientos y pretensiones formulados por los actores. Por los expedientes tramitados como procedimientos sancionadores electorales, se sustanciaron con motivo de la falta de reconocimiento de los inconformes de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero. Así, de las resoluciones intrapartidarias de que se trata, se observa que la instancia de justicia interna precisó los agravios que hicieron valer los inconformes. Subsecuentemente se abocó al estudio de fondo de las cuestiones planteadas de conformidad con las pruebas aportadas y el marco legal que se aplicable al caso en estudio, determinando en cada uno de los casos declarar juzgados los agravios hechos valer por los actores, derivado de haber probado estar inscritos en el sistema del Registro Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero del Partido Moreno. De ahí que arribó a la conclusión de instruir a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional para que de manera inmediata procediera a la reincorporación del registro de afiliados de los ciudadanos José Antonio Lorca Valle, Anaí Torres M. del Campo, Oscar Hernández Cruz y Juan Carlos Velázquez Pérez. Al lograr en la copia certificada de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena correspondientes a las demandas interpuestas por los actores, y toda vez que estos han recibido la justicia interna de su partido, resulta inconcluso que el ordenado de la sentencia de mérito se encuentra cumplido. Es por lo anterior que este tribunal estima procedente declarar cumplida la sentencia pronunciada con fecha 10 de julio en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado como TESLP JDC 763-2020 y acumulados. Es la pregunta. Gracias. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Si desean hacer alguna intervención. Ninguna. Se somete a votación. Gracias. Con su autorización, maestra presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto García de Lira. A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de lectura del resolutivo único. Con su autorización, doy cuenta con el punto de acuerdo. Se declara cumplida la sentencia emitida por este Tribunal Electoral con fecha 10 de julio de 2020 en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado como TESLP JDC 763-2020 y acumulados, interpuestos por los ciudadanos José Antonio Lorca Valle, Anaí Torres M. del Campo, Oscar Hernández Cruz y Juan Carlos Velázquez Pérez. Gracias. ¿Alguna consideración que tengan que hacer? Ninguna. Se procede al envío, secretaria. ¿Me escuchan? Sí. ¿Quiere hablar con usted? Adelante, magistrada. Gracias.
Gracias, Presidenta. Y solamente para sugerir que dentro del punto resolutivo también se puede incluir lo referente al procedimiento de transparencia para que quede claro que una vez que haya causa de Estado se pueda hacer de conocimiento de las partes. Ello también para que pueda guardar uniformidad con todos los demás proyectos que este Pleno propone. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrada. Sí, ya se tomó la anotación correspondiente. Se procederá incluso con la observación que hace la magistrada Denise. Adelante. Finalmente, tenemos el asunto identificado como TSLP JDC 07-2016, promovido por María Rosaura Loredo, Sebastián Martínez Loredo, Leonor López Méndez y Angélica María de la Rosa Maldonado, en la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, Presidenta. De nueva cuenta, si no hay inconveniente, daremos también cuenta de este proyecto por conducto del secretario Flavio Arturo Mariano Martínez. Adelante, secretario. Gracias, presidente. Buenos días, señora magistrada presidenta, señor magistrado, señora magistrada. Me permito dar parte del juicio ciudadano por el presidente del TSLP de la 13, de la 07 de la 2016, promovido por María Rosaura Loredo y otros. En el proyecto que la ponencia pone en su consideración por las razones establecidas en el mismo, en el cual se resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, número SM-JS-58-2020, y acumulado en fecha 9 de septiembre de 2020, emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral Provincial de la Federación, en relación con los resueltos por ese Tribunal Electoral el 25 de junio del 2020, en el expediente TSLP diagonal JS diagonal 07 diagonal 2016, promovido por la ciudadana María Rosaura Loredo y otros, mediante el cual solicitaron analizar el convenio presentado el 20 de enero del 2020 ante el Tribunal Electoral para así dar por concluido el presente asunto. El 25 de junio, este tribunal dictó acuerdo plenario en el que determinó no entrar al estudio del convenio de fecha 20 de enero del año en curso y por ende declaró el incumplimiento de la sentencia de fecha 17 de mayo del 2017 y ordenó que procediera a la estabilidad del pago adeudado por el ayuntamiento responsable en favor de los actores. Y conforme con esta decisión, el 3 de julio del presente año, las partes impugnaron de manera conjunta el referido acuerdo plenario. En sesión que tuvo indicativo el 9 de septiembre del presente año, la Sala Regional Monterrey emitió sentencia dentro de los otros CM-JS-58-2020 y acumulados, en la cual revoca el acuerdo plenario en cita y además ordena se requiere a las partes del presente juicio ciudadano. El Tribunal Electoral es competente para emitir la presente resolución en este medio de impugnación, por ahora sí este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver en su oportunidad el juicio principal. Además, porque la emisión de esta nueva resolución tiene por objeto el cumplimiento de lo ordenado de la ejecutoria dictada por la Sala Regional Monterrey dentro del juicio federal SM-JS-58-2020 y acumulado. En tal sentido, y ante lo ordenado a este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en la ejecutoria de fecha 9 de septiembre del año en curso, por la Sala Regional Monterrey, en el citado expediente federal, se ordena dejar sin efectos el acuerdo plenario de fecha 25 de junio del 2020, emitido por el Tribunal Electoral dentro del juicio ciudadano identificado como TSLP, diagonal 07, 2016, requerir nuevamente a los ciudadanos María Rosaura Loredo, Sebastián Martínez Loredo, Leonor López Méndez y Angélica María de la Rosa Maldonado y al honorable Ayuntamiento de San Pedro San Luis Potosí para que determinen por programa de 10 días hábiles a partir de que sea notificado el presente acuerdo, aclaren a esta autoridad las cantidades que serán objeto de la transacción o bien para que presenten un nuevo convenio donde se exponga de forma detallada y sea notificado dicho documento, razón por la cual se les apercibe legalmente a las partes que de no dar cumplimiento al requerimiento dictado en la presente resolución, se aplicará la medida de apremio que resulte procedente de acuerdo con lo previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Notifiques en forma personal a los actores por oficio de la presidencia municipal, así como a los integrantes del honorable cabildo, ambos del Ayuntamiento de San Pedro de San Luis Potosí, apuntando copia certificada de la presente resolución y por los estados
y por eso los demás interesados. Es la cuenta que vamos a presentar, señor magistrado. Gracias, secretario. A su consideración, la resolución de la cual se acaba de dar cuenta. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Me parece correcta el sentido de la propuesta en cuanto a acabar cumplimiento a la determinación que se asumió por el Tribunal de la Federación en cuanto que revocó una determinación de ese tribunal en relación a la solicitud de los promoventes en el contexto de una propuesta que plantearon para resolver en definitiva el asunto, es decir, dar cumplimiento a la sentencia, ya que variaban, hablando de prestaciones económicas, variaban las cantidades en relación a la sentencia, lo que no se estimaba correcto. Sin embargo, como se establece en la resolución de Sala Monterrey, por supuesto que no riñe con el resultado de la sentencia el que las partes se pongan de acuerdo en cuanto a los términos y condiciones de dar por finiquitado el procedimiento. Es decir, hoy ya estamos ordenando que se nos actualice este convenio, voluntad de las partes, por lo que me parece que lo que no es correcto es que los apercibamos con medios de apremio, porque estamos ante la perspectiva de calificar un acto que va a estar sujeto a la voluntad de las partes. Ellos van a plantear el convenio de manera espontánea, como ya lo hicieron, y simplemente se les está pidiendo que renueven, actualicen esos conceptos, pero insisto, como estamos hablando de que nos exhiban un acuerdo entre ellos, me parece que no deberíamos de estarlos apercibiendo de una sanción, porque estaríamos un tanto cuanto forzando su voluntad, dadas las características especiales del acto que están celebrando las partes. Por lo que propongo que se omita el requerimiento. Gracias. Magistrada Denise. Adelante. Gracias, presidenta. Sí, bueno, efectivamente, coincido en que la esencia justamente de este asunto tiene que ver con la voluntad de las partes y con esta potestad que se les está dando para que ellos, mediante un instrumento, puedan finiquitar el asunto. El apercibimiento tiene que ver más con la obligación que nosotros seguimos teniendo de darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia, que efectivamente deviene de una resolución primigenia del tribunal local que ha sido modificada por la sala regional. Y sí creo que en este seguimiento nosotros debemos de seguir las mismas formas que en los demás asuntos, para no dejar suelto ningún cabo en cuanto a nuestra obligación de este cumplimiento de la sentencia, porque los obligados, por supuesto, también somos nosotros a darle ese seguimiento legal, ¿no? El apercibimiento no tiene otra cosa o otro fin, no busca otro objetivo más que ese, el ser muy puntuales respecto a lo que es nuestra obligación de dar cumplimiento a la sentencia que también nos involucra a nosotros. Por supuesto, está en la mesa y es a discusión y a la mejor opinión que tengan los compañeros, pero sí me gustaría hacer esa precisión, que no se busca otra cosa más que ser muy cuidadosos respecto a la obligación que nosotros tenemos de dar este seguimiento tanto a la sentencia primigenia en la instancia local, como ahora también a lo ordenado por la instancia federal. Es cuanto, presidente. Gracias. En efecto, lo que señala el magistrado Rigoberto tiene razón en cuanto señala que no se puede obligar a las partes a que celebren un convenio, ¿sí? Y que si ellos van a celebrar ese convenio, tampoco requerírseles para que lo hagan. En todo caso, aquí el cumplimiento sí va encaminado a que de alguna u otra forma liquiden las cantidades que tienen adeudadas.
Entonces, el requerimiento debe ir en el sentido de que liquiden lo que deben, ya sea, y que ellos sean los que delimiten de qué manera lo van a hacer. Adelante, magistrado. Sí, presidente. Quiero reiterar que el cumplimiento a la resolución Gonzalo Monterrey se da por el hecho de abrir la puerta y de decirles a los señores que estamos en toda la actitud de calificar la voluntad que desean plasmar. Y yo insistiría en que de subsistir el requerimiento, los estaríamos obligando a una manifestación de voluntad que debe ser libre y espontánea, como es el celebrar un convenio. Pueden inclusive ya no comparecer, pero eso ya no es responsabilidad nuestra, porque entonces si no comparecen, pues sigue estando expedito el derecho para que en su caso los beneficiarios de la resolución le pidan, se le exija al obligado a que cumpla con la resolución. Sin embargo, estoy convencido de que, como está anunciado, ocurrirán oportunamente a ratificar su convenio, que, insisto, es manifestación de voluntad de ambas partes. Gracias. Gracias. En ese sentido, me parece que se hace la propuesta de que ese punto B, en efectos de la sentencia, sea modificado para poder ser aprobado. No sé, magistrada Denise, si tiene alguna consideración que hacer al respecto. Sí, presidenta, gracias de nuevo por la voz. Sí, efectivamente, yo creo que en el punto B, que se habla de requerir nuevamente a los ciudadanos para que libremente puedan comparecer a aclarar las cantidades de la transacción, o bien a presentar un nuevo convenio para nosotros estar en aptitud de sancionarlo, debe de ir estrictamente en los términos que ya determinó la sala regional, y que el apercibimiento tal vez se pueda percibir de una manera errónea como un lastre o alguna condicionante de parte del tribunal que iría más allá de la sentencia, por lo cual estaría de acuerdo en suprimir el apercibimiento y que se quedara en los términos simples y llanos que de estricto derecho cumplimentó, determinó la sala. Gracias, magistrada. Bueno, una vez hecho el señalamiento en cuanto al requerimiento que se hace referencia, no sé si el magistrado Roberto tenga algún otro comentario que hacer. No, presidente, haciéndose el ajuste propuesto, estaría de acuerdo en la totalidad con el proyecto. Gracias, magistrado. Siendo así, se somete a votación el proyecto del cual se acaba de dar cuenta con la modificación en el punto B de los efectos de la resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto García de Aguilar. A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto está aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de lectura del punto único. Conferencia, señora magistrada presidenta. Por razones circundadas se resuelve. Único. Incumplimiento de lo ordenado por la ejecutoria emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal con sede de Monterrey, Nuevo León, en los autos del expediente SM-JC-52 y acumulado, se deja sin efecto el acuerdo penal emitido por este Tribunal Electoral del 25 de junio de 2020 para los efectos señalados en el apartado 4 de esta resolución. Es la cuenta, señora magistrada presidenta, señor magistrado. Gracias. ¿Alguna observación que tengáis que hacer? Ninguna. Se procede a la secretaria. Secretario, de Carlos, indique si tenemos algún otro tema pendiente de tratar. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar en la presente sesión. Gracias. Siendo así, no habiendo asuntos pendientes, se da por concluida la presente sesión, siendo las 11:12 del día citado 8 de octubre de 2020. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.